Buenos días, hoy vamos a empezar con el tema de homología. Homología es un tema que lo vamos a estudiar en el primer bloque de dibujo técnico, en el cual este primer bloque lo llamamos geometría plana. Bueno, vamos a ver que homología en general se trata de transformaciones proyectivas de una figura en otra figura, es decir, hay una correspondencia de una figura que nos vayan a dar que se va a corresponder con otra figura que vamos a encontrar, que la vamos a llamar la figura o forma transformada. Ambas formas las vamos a llamar homólogas, formas homólogas. La homología es un concepto que va a abarcar diferentes tipos de homologías. Vamos a ver homología por afinidad, homología por homotecia, homología por traslación y la homología general. En la homología vamos a ver que siempre vamos a trabajar con estos tres elementos, el punto, la recta y el plano. Vamos a ver los conceptos básicos de homología, cuáles son las operaciones proyectivas y cómo se generan y cuáles son las propiedades de estos elementos homólogos. Bien, así para empezar, lo primero que vamos a ver es lo más importante son los elementos y vamos a ver que tenemos como elementos geométricos el punto, la recta y el plano, ¿vale? En la homología nos vamos a encontrar con formas que se corresponden, como ya he dicho, una a la otra. Vamos a entender que hay una correspondencia, por tanto, en donde al tener una figura podemos conseguir la otra. Nos van a dar pues diferentes elementos, como por ejemplo un centro de homología, una pareja de puntos homólogos, un eje de homología, etc. Pero vamos a ver primero cuáles son estos elementos y qué propiedades tienen y cómo se pueden ver en un proceso homológico. Bueno, entre los elementos que nos vamos a encontrar uno de ellos son los elementos impropios. Hemos hablado de está la recta, el punto, el plano, pero dichos elementos pudieran ser que se encuentren en el infinito. En este caso, si el elemento se encuentra en el infinito, lo vamos a llamar impropio. Vamos a empezar por el punto impropio, ¿vale? Un punto impropio es un punto en el infinito. ¿Y cómo se obtiene o cómo lo vamos a determinar, a definir? Pues se va a definir como un punto que realmente lo que le está ocurriendo es que se alarga de manera indefinida. Por eso, al punto se le va a representar directamente con una dirección cualquiera de una recta. Por tanto, si yo tengo un punto en el infinito, lo que voy a decir es que ese punto en el infinito se representa con una dirección, ¿vale? Lo vamos a poner de esta manera. Vamos a poner una dirección, por ejemplo, la dirección R, vemos que tiene esta dirección, ¿vale? En realidad es un vector. Bueno, pues si esta dirección R es un vector y nos dicen que es el punto A, lo vamos a llamar A infinito, que se va a representar simplemente con una dirección. Por tanto, esté donde esté esa dirección, se encuentre aquí, aquí y aquí, siempre va a ser ese punto A mientras lleve esa dirección. Nos podemos encontrar con diferentes direcciones y esas direcciones, cada una de ellas será un punto en el infinito. Vale, una recta impropia se denomina recta impropia a la recta que va a estar en el infinito y se representa mediante la orientación de un plano. ¿Vale? En efecto, sabemos que toda recta viene definida mediante dos puntos, ¿vale? Si estos dos puntos son impropios, en realidad lo que nos estamos encontrando es un plano, pero que va a ser un plano en el infinito. No voy a seguir más con este elemento de recta impropia porque tampoco es que la vayamos a ver mucho. También nos encontramos con el plano impropio, que se trata de que todos los puntos y rectas del infinito van a mantener infinitas orientaciones de plano. ¿Esto qué significa? Que al final
con diferentes orientaciones del plano nos encontramos con una forma esférica, ¿vale? Bueno, en homología nos encontramos con que hay operaciones proyectivas, sin más. Al final lo que vamos a tener es un elemento que a partir de un origen, ¿vale?, se va a proyectar. Vamos a verlo aquí de una manera más clara. Esto tenemos por un lado un centro de homología, unos haces proyectivos, ¿vale?, que siempre se van a proyectar sobre un plano generando una figura y continúa ese haz proyectivo y se van a generar otra forma, se va a generar otra forma en el siguiente plano. La primera forma con respecto a la segunda vamos a decir que son formas homólogas entre sí. Siempre nos vamos a encontrar con un centro de homología, sus haces proyectivos, ¿vale?, sus dos planos y las formas que van a generar. En función de cómo estén situados estos dos planos, pues nos vamos a encontrar con distintos tipos de homología. Y en función de si este centro de homología se encuentra en el infinito o no, es decir, es un punto propio o impropio, vamos a encontrar con que los haces proyectivos van a salir desde el centro de homología o van a salir desde un punto en el infinito, un centro en el infinito. Bien, entonces vamos a ver aquí si el eje es propio, significa el eje viene dado cuando los dos planos no están paralelos entre sí y por tanto en un momento dado se cortan y lo llamamos, esa recta de intersección donde se cortan los dos planos, lo llamamos eje de homología. Vale, el eje en este caso es propio porque lo estamos viendo, no está en el infinito. Y el centro, en este caso, es propio, lo estamos viendo. Luego tenemos una homología general. Si por el contrario nos encontramos, aquí está, os lo voy a enseñar un poquito ya con todos los ejemplos, esta sería la homología general. Siempre vais a ver que aparecen los dos planos, el centro de homología y las figuras proyectadas a partir de los haces proyectivos, ¿vale? Si nos encontramos con que los planos no se cortan, es decir, son paralelos, o mejor dicho, se cortan en el infinito, ¿vale?, nos vamos a encontrar con que no hay eje de homología, con que las figuras homólogas, ¿de acuerdo?, van a ser siempre semejantes entre sí, es decir, misma forma pero distinto tamaño. Cuando vemos este tipo de homología lo llamamos homotecia. Homotecia lo relacionamos también con transformaciones semejantes, escalas, proporcionalidad, etc. ¿Por qué? Pues porque son figuras proporcionales y semejantes entre sí. En el siguiente apartado, aquí vemos que los planos son el eje de homología es propio, es decir, que los planos no son paralelos entre sí, pero el centro de homología está en el infinito. ¿Qué significa eso? Que nos lo van a dar con una dirección, ¿vale? Y en este caso, a este tipo de homología lo llamamos afinidad. Bien, vemos que las figuras igualmente se corresponden, pero no parten de un punto que estemos viendo. Están partiendo de una dirección de afinidad dada por un punto en el infinito. Y finalmente tenemos el último tipo de homología, que es cuando tenemos por un lado el centro impropio, con lo cual nos dan una dirección, puede ser esta o puede ser otra, y por otro lado los planos también se cortan en el infinito, es decir, tiene un eje impropio. El eje no lo vamos a ver. Así que estos son los 4 tipos de homología. En el siguiente capítulo veremos cómo son las propiedades y cómo se comportan según esas propiedades, qué es lo que siempre va a pasar en homología. Hasta luego.